Las tecnologías modernas son más avanzadas que las que usaban las personas en el pasado, ¿no es así? Quiero decir, no tenían láseres que cortaran metal con precisión simplemente escribiendo algunas fórmulas en una computadora. Pero eso plantea una pregunta. ¿Cómo rayos crearon los antiguos ingenieros algunas maravillas tecnológicas y arquitectónicas sorprendentes? Bueno, échale un vistazo a esta información. Empecemos desde... Número 11. Fuego griego. Este era el arma que teníamos en el siglo VII. El fuego griego era disparado de lo que solo puede describirse como antiguos lanzallamas. En su mayoría lo usaban en barcos. Propagaba destrucción pura donde fuera que apuntara. Dicen que los enemigos ni siquiera podían apagarlo con agua o arena. De hecho, el agua solo hacía que el fuego fuera más fuerte. Los científicos creen que los bizantinos usaban una mezcla de lo que suena como algo que escucharías en tu clase de química: nafta, cal viva, azufre y resina de pino. Los expertos todavía están en desacuerdo sobre la receta exacta de este fuego líquido imparable, pero sea lo que sea, funcionaba. Número 10. El mecanismo de Anticitera. ¿Qué tal una computadora griega antigua? Puede que no se parezca a la PC que tienes en casa, pero aún así era increíblemente compleja para su época. El extraño mecanismo estaba hecho de 37 engranes de bronce, casi como un reloj intrincado. Probablemente se usó como una calculadora astronómica, meteorológica y cartográfica, de alrededor del año 100 a.C. El mecanismo de Anticitera podía, entre otras cosas, calcular el movimiento de los cuerpos celestes, determinar las fechas de 42 eventos astronómicos, incluidos los eclipses solares, y medir la fuerza de los vientos en el mar e incluso la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Número 9. El sismoscopio Shangheng. En el 132 después de Cristo, el científico e inventor chino Shangheng introdujo el primer sismoscopio que podía predecir un terremoto con la precisión de los instrumentos modernos. Estaba hecho de bronce y parecía un jarrón al revés, decorado con dragones y ranas en todos lados. Pero todas esas piezas no solo eran adornos. Dentro de él había un péndulo que comenzaba a moverse cuando empezaba un terremoto, incluso si sucedía a cientos de kilómetros de distancia. Eso provocaba que una bola de bronce cayera de una de las bocas del dragón hacia la rana, haciendo un fuerte sonido. Cómo exactamente sucedían las cosas dentro del jarrón y cómo predecía un terremoto distante, todavía no se entiende. La gente incluso ha tratado de recrear este objeto en los tiempos modernos, pero ha sido en vano. Número 8. El pilar de hierro en Delhi. Uno de los objetos más misteriosos hechos por el hombre que se puede encontrar en un antiguo templo en Delhi, India. Tiene casi 7 metros de altura y está compuesto por 99,5% de hierro puro. Así que, ¿cuál es el problema? Bueno, lo extraño del pilar es que no se ha oxidado en los últimos 16 siglos. El clima en la India es muy húmedo. En tales condiciones, el pilar debería haber sido comido por el óxido. Pero parece casi nuevo. El secreto de su producción y el nombre de su creador son desconocidos. Un letrero en sánscrito dice que el pilar se hizo durante el reinado de Chandragupta II, que fue entre el 380 y 415 después de Cristo. ¿Alguna idea sobre cómo esta cosa ha logrado mantenerse libre de óxido? Comparte tus teorías en los comentarios. Número 7. El disco de Festo. En 1908, una expedición italiana en la parte sur de Creta excavó un palacio cerca de la antigua ciudad de Festo. Ahí es donde el arqueólogo Luigi Pernier encontró el misterioso disco de arcilla. Está cubierto por un remolino de jeroglíficos que no tienen nada que ver con los idiomas locales. Hay 259 signos misteriosos que aún no se pueden descifrar porque no aparecen en ningún otro lugar. El disco por sí solo no es suficiente para descifrar el código, ya que hay muy pocos signos en él. Los científicos no saben la hora y el lugar exactos de su producción, y para qué se utilizó. Saben que el texto en el disco se aplicó con sellos especiales que deben haber existido antes del disco en sí. Eso significa que podría haber otros. Quizás algún día también sean encontrados. Y finalmente sabremos lo que está escrito en este misterioso disco. Número 6. La batería de Bagdad. ¿Sabías que las baterías existían hace 2000 años? Yo tampoco. Hasta que vi esto. Lo que parece ser la primera batería de la humanidad fue descubierta en Bagdad en 1936.
Se cree que se remonta al periodo de Partia en el siglo II. Es una jarra de arcilla de forma ovalada que mide 13 centímetros de alto. En su interior había una lámina doblada de cobre, una barra de hierro y varios pedazos de betún. El betún se usaba para pegar los bordes superior e inferior del frasco, lo que significa que debe haber líquido adentro. La corrosión en el cobre, probablemente causada por el vinagre o el vino, parece apuntar a esta teoría. Básicamente, de alguna manera, esta cosa conducía corriente eléctrica. Sí, 2000 años antes de que Alessandro Volta le presentara al mundo la primera versión de la batería moderna que tenemos hoy. Número 5. La nave de piedra de Masuda. Estamos hablando de una estructura similar a un barco hecho de roca. Me imagino que esta cosa no flotaba muy bien. Bueno, dudo que esta piedra de granito de 800 toneladas, cuyo tamaño es más grande que el de un autobús escolar y que fue tallada en forma de barco, se usara para navegar. Además, está en una colina y tiene 2 enormes agujeros cuadrados tallados en el medio. La nave de piedra de Masuda es solo una de las muchas estructuras de piedra inexplicables que puedes ver en el pueblo de Asuka, Japón. Se remontan a 250 a 550 después de Cristo. Pero quién las construyó y cómo o por qué lo hizo aún está más allá del conocimiento de cualquiera que haya estudiado el sitio. Una teoría es que los antiguos astrónomos japoneses utilizaron el barco de roca como plataforma de observación. Otros creen que es una entrada incavada a un cementerio. Hasta el momento, los investigadores no están seguros. Número 4. Hormigón romano. Si crees que los edificios modernos son los más duraderos, déjame contarte sobre el hormigón romano. Se comenzó a usar concreto en la antigua Roma a fines del siglo III a.C., y lo hicieron durante aproximadamente 700 años. Los romanos no lo inventaron, sino que tomaron prestada la receta de los griegos, etruscos y otras naciones. Pero fue en Roma donde el concreto se hizo ampliamente popular. El secreto de esta increíble fuerza parece ser el uso de roca volcánica. Esto hizo que las estructuras, especialmente las del puerto, fueran increíblemente resistentes a la erosión hídrica. No se puede decir lo mismo sobre el concreto que usamos hoy. La receta exacta que usaron no se conoce, pero su durabilidad es bastante obvia 2000 años después. Número 3. El disco Sabu. En 1936, el egiptólogo Walter Bryan Emery encontró un disco de aspecto extraño mientras estudiaba la cámara funeraria del hijo de un faraón y un funcionario de la ciudad llamado Sabu. El disco es una placa redonda hecha de piedra con varias cuchillas inusuales y una cavidad en el centro. Tiene aproximadamente 60 centímetros de diámetro y se asemeja a un volante grande. Los antiguos egipcios usaban un cincel para trabajar con la piedra. Pero hacer algo frágil, con una forma tan complicada, probablemente requería una tecnología diferente y mucha habilidad. Los expertos aún no saben qué es. Parece demasiado frágil para haber sido utilizado con algún propósito funcional, como una rueda o una hélice. Sin embargo, tiene una forma tan específica que probablemente no era solo decoración. Hay muchas teorías por ahí, pero aún no hay respuestas reales. Número 2. La lente de Nimrod. Esta lente fue encontrada en 1853 durante una excavación en Nimrod, una de las antiguas capitales de Asiria, también conocida como la lente Layard, por el arqueólogo que la descubrió, Austen Henry Layard. Esta cosa fue creada entre el 750 y 710 a.C. Está hecho de un cristal de roca natural y tiene una forma ligeramente ovalada. No existe una opinión científica única sobre su propósito inicial. Una teoría es que se usó como una lupa al hacer intrincados grabados, algo por lo que los lugareños de este tiempo y lugar son conocidos. También podría haberse usado para iniciar fuego. El profesor italiano Giovanni Pettinato ofreció su propia teoría de que los antiguos asirios la usaban como parte de un telescopio. Esto podría explicar cómo sabían tanto sobre astronomía. Número 1. La Piedra del Sur. Otro monolito asombroso fue encontrado en Baalbek, Líbano. Tiene más de 22 metros de largo, 5 metros de ancho y 4,5 metros de alto, y pesa alrededor de 1000 toneladas, por lo que es una de las estructuras más grandes talladas por el hombre que conocemos. ¿Te imaginas que todo esto se hizo con un cincel? Estas personas deben haber tenido tecnología avanzada para hacer el trabajo. Una caminata de 10 minutos desde la piedra te llevará al complejo del templo romano de Júpiter, que tiene 3 megalitos más pequeños.
aunque también son bastante enormes. Los científicos calcularon que, para mover esta piedra, 60.000 personas tuvieron que empujarla o tirarla simultáneamente. Quizás por eso cambiaron de opinión y lo dejaron sin terminar al final. Supongo que solo podemos especular. ¿Qué piensas? ¿Cuál de estas antiguas maravillas te gustaría ver en persona? Siéntete libre de contarnos en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero no te vayas a buscar antigüedades misteriosas todavía, Indiana Jones, porque tenemos más de 2000 videos geniales para que los veas. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha y disfruta. Quédate en el lado genial de la vida.